Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada formativa llamada Impacto de la digitalización de procesos administrativos en la competitividad de las empresas. Esta es una actividad que está enmarcada dentro del convenio que FEDACOBA mantiene con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para la formación de pymes agroalimentarias valencianas en todos aquellos temas que les doten de una mejora competitiva a la hora de producir y comercializar sus productos. Estas jornadas, sus contenidos abarcan temas que desde información acerca de nuevos mercados, estrategias de marketing, certificaciones, acreditaciones y otros temas como por ejemplo en materia de digitalización, más concretamente digitalización en los procesos administrativos y cómo impactan de forma positiva en la eficiencia y productividad de las empresas. En primer lugar, antes de nada, me gustaría disculpar la ausencia de Sergio Barona, secretario general de FEDACOBA, quien según el programa debía daros la bienvenida. No obstante, un compromiso ineludible de última hora le impide estar aquí presente y debido a ello soy yo quien ocupa su lugar en esta bienvenida. En un último apunte, antes de comenzar, y es que por motivos de fluidez de la plataforma, así como por privacidad, ya que la sesión va a ser grabada, rogamos que mantengáis vuestra cámara y micrófonos desactivados. No obstante, si posteriormente queréis activarlos para interactuar durante las preguntas con alguno de los ponentes, os libres de hacerlo, pero así os animamos a que durante la sesión dejéis todas las preguntas que deseéis preguntar en el chat y las iremos también resolviendo durante la sesión. Ya sin mucho más por mi parte, doy paso a mi compañera Laura Solís, del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDACOBA. Laura Solís es ingeniera agrónoma y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la consultoría, lo cual le permite aportar una perspectiva muy práctica y muy eficaz en la integración de la calidad y la seguridad alimentaria de las empresas en el día a día de las mismas. Y hoy os va a hablar de legislación aplicable en cuanto a seguridad alimentaria, centrándose principalmente en la Ley de Cadena Alimentaria y su registro de contratos alimentarios. Muchas gracias, Laura, y te cedo la palabra. Gracias, Alicia. Vale. Pues nada, buenos días a todos y voy a hablaros, como ha comentado Alicia y podéis ver en el programa, de la legislación aplicable a la industria alimentaria y centrándome posteriormente en la ley de la cadena alimentaria. Como ya sabéis, las industrias agroalimentarias nos aplican una gran cantidad de normativa y principalmente me voy a centrar en alguna que está en las que he indicado aquí a continuación, que nos obligan las industrias y que tiene que ver con documentación, con registros, y como la jornada de hoy tiene que ver con esto, con la digitalización de procesos administrativos, pues vamos a ver qué requisitos, qué tenemos que disponer de esta legislación que nos aplica en la industria a todos los que estamos aquí presentes. En primer lugar, voy a hablaros de una legislación que todos conoceremos, que es el Reglamento 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Este reglamento pertenece al paquete de higiene que nos aplica desde el 2004, pero como os indicó ahí, en marzo del 2021 se incluyó la última actualización. En esta legislación, pues, nos indica las obligaciones que tenemos las industrias en cuanto a producir productos que sean seguros, que sean inocuos para los consumidores finales. Y todo esto basado en qué vamos a aplicar. Pues nos basaremos en un sistema de autocontrol, como es el sistema PCC. Nos habla del sistema PCC, todo lo que tiene que tener en cuenta, un análisis de peligros, un diagrama de flujos, unos puntos de control críticos, una serie de requisitos que nos pide, que como veremos, finalmente tiene que estar todo registrado y documentado. Es decir, de todo esto nos va a salir siempre una documentación, unos registros que debemos de tener las industrias alimentarias. Nos habla de las guías de prácticas correctas de higiene,
nos comenta los 9 prerequisitos que existen, los 9 planes. Como ya sabéis, de estos 9 planes vamos a tener una serie de registros. Por ejemplo, el plan de control de la calidad del agua, tendremos unos recibos de agua, tendremos unas analíticas si nos aplica en función de cómo nosotros recibamos el agua en nuestra industria. Vamos a tener un plan de limpieza y desinfección, vamos a tener documentación de fichas técnicas, y de seguridad de los productos, un plan de formación donde tendremos unos diplomas, unas formaciones internas, un plan de mantenimiento con sus mantenimientos, sus registros, facturas de proveedores. Vamos a tener un plan de control de plagas. Si tenemos este servicio externalizado, tendremos una documentación o tendremos una plataforma a la que accederemos de nuestros proveedores, un plan de gestión de residuos, un plan de trazabilidad, después hablaré de él, un plan de control de proveedores y de materias primas, que importante, ¿no? Debemos de tener toda esa documentación que nuestros proveedores nos tienen que aportar en cuanto a fichas técnicas, declaraciones de alérgenos, analíticas, certificaciones, un montón de documentación que tienen que asegurar toda esa inocuidad, todo lo que nos está suministrando ese proveedor y que nosotros tenemos que tener almacenado, ¿vale? Son registros, son documentos que lo podemos tener más o menos digitalizado y el estar más digitalizado lo que nos hará será que será más fácil el recuperar y se invertirá menos recursos de tiempo y de personal, pero debemos de disponer de esta información. Bueno, no he hablado del último plan, que sería el de plan de mantenimiento de la cadena de frío, del que debemos de disponer ya sea de unos registros manuales de temperaturas o vamos a tener unos registros digitales que nos están en cámara o en vehículos tomando esa temperatura y que nosotros después debemos de poder analizar. En este reglamento que os digo, el 852, nos habla de requisitos de higiene que tienen que cumplir nuestras instalaciones y demás, y de la redistribución de alimentos, de la donación, etc. Como os decía, en este reglamento actualizado en el 2021, ya nos indica que las empresas, los operadores, como pongo aquí, los operadores de la empresa alimentaria, pondrán la información relevante que conste de dichos registros a disposición de las autoridades competentes. Es decir, nosotros debemos de tener esta documentación para asegurarnos, por ejemplo, que le estamos comprando a proveedores que son seguros, que tienen un registro alimentario, que nos dan la documentación que nosotros necesitamos en cuanto a esas materias primas o productos, pero no solo ya para nosotros, sino también los debemos de tener cara a inspecciones de sanidad, del agente de control oficial o cara a una retirada de producto, ¿vale? En cuanto tengamos esa documentación recopilada, si es manual, habrá que localizarla y si está digitalizada, será más fácil su localización en un momento dado y realizar esa retirada de producto teniendo en cuenta la información que tenemos de nuestros proveedores, por ejemplo. Y pongo distintos apartados donde nos indican este reglamento, pues la importancia de disponer, o sea, hay que realizar las cosas bien, pero también tenemos que poder evidenciarlas y tener esos registros y esos documentos, ¿vale? He incluido el reglamento 1169-2011 sobre la información alimentaria porque este reglamento que nos habla de la información que nosotros incluimos en las etiquetas, que es lo que ve el consumidor final, la información que tiene, el feedback que tiene de nuestra empresa va a estar en esa etiqueta. Con lo cual, la importancia de conocer bien el reglamento y de disponer de esta información en nuestra empresa. Es decir, vamos a tener que tener de nuestros productos unas fichas técnicas donde se incluyan los alérgenos y debemos de tener bien informatizado esas etiquetas donde se incluya toda la información que este reglamento nos exige. Asimismo, unos requisitos de información nutricional, de ahí tendremos unas analíticas que habremos realizado con un laboratorio externo, tendremos que indicar fecha mínima o fecha de caducidad, podemos disponer de unos análisis de vida útil o de una bibliografía. Toda esta información nosotros la tenemos que tener en la empresa. Son documentos, son registros que debemos de disponer y tenerlas para cualquier inspección, como he comentado anteriormente, por parte de un agente de control oficial
o para disponer y poder evidenciar que realizamos todas las operaciones y cumplimos con la legislación aplicable. También he incluido el Reglamento 178/2002 sobre los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, pero reflejando el artículo 18 que nos habla de la trazabilidad, ¿vale? Qué importante es la trazabilidad en la industria alimentaria. Debemos de poder saber en todo momento nuestros productos dónde están, si los tenemos en almacén, si los tenemos ya en el cliente final, si se están transportando en ese momento. Es decir, debemos de conocer esa información y cuanto más rápida sea, mejor. Sabemos que tenemos que hacer unos simulacros de trazabilidad, como se indica aquí, poner en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes, pero ya no solo para que los inspectores, cuando nos realicen la inspección, puedan comprobar que sí que nuestro sistema de trazabilidad es ok y es correcto, sino para nosotros en un momento dado, ante, como comentaba antes, una retirada de producto, tengamos esa agilidad a través de si nosotros tenemos una digitalización, si tenemos un programa, un CRM, podemos con un menor tiempo poder disponer de esta información que es importante para, como comentaba en el ejemplo, de una retirada de producto. También nos incluía el reglamento 1333/2008, actualizado, como os pongo ahí, hace un mes, en octubre del 2023, y simplemente porque igual que el siguiente reglamento, pues porque tenemos que estar al tanto de las novedades legislativas, porque como os comento, este es del 2008, va sufriendo distintas actualizaciones, como la última de hace un mes, y debemos de conocer bien qué aditivos son los que están permitidos y qué cantidades son las que podemos nosotros incluir en nuestra empresa, en nuestra producción. Y todo esto lo sabremos a través de documentación que nuestros proveedores de aditivos nos van a dar con una serie de fichas técnicas, y nosotros debemos de conocer esta información, incluyéndola en nuestra trazabilidad interna, por ejemplo, en los partes de producción, y asimismo, cara a nuestros clientes, debemos de transmitirlo en el etiquetado, por eso el control de etiquetas, o a través de fichas técnicas, incluyendo qué aditivos, y disponer de esta información. De igual forma, en el reglamento 915/2023 de contaminantes, pues ahí nos incluyen los límites máximos que hay de contaminantes, lo mismo que en aditivos. Debemos de conocer esta información, debemos de estar al tanto de esta normativa que nos aplica, y por tanto de nuestros proveedores podemos disponer de analíticas si dentro de nuestro plan, de nuestro sistema de autocontrol APCC, se incluye el solicitar esas analíticas, o que nosotros estemos obligados en nuestro producto final a realizar una serie de analíticas de contaminantes para comprobar que estamos dentro, que no superamos los límites máximos que se incluyen en este reglamento. Asimismo, por otro lado, bueno, perdón, un momento. Vale. Aquí os hablaba de legislación que tenemos, parte de la legislación que os digo que nos aplica, porque hay mucha, pero aquí os he puesto reciente, ¿vale? Porque parece que en diciembre del 2022 se publicaron distintas legislaciones normativas que son aplicables y de las que se derivan una serie de documentación y registros que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, aquí os comento la de envases y residuos de envases, la del desperdicio alimentario, aunque no esté publicada, y la de la ley de la cadena alimentaria, el tema de los registros de los contratos alimentarios. Como os decía, el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre del 22, es de envases y de residuos de envases. Todas las industrias alimentarias que ponemos en el mercado envases, ya sea con nuestra marca o que nosotros o importemos, ¿vale? También para los importadores, o que nosotros realicemos marcas para distribuidores. Hay una serie de casuísticas que habría que revisar bien, y en base a ellos pues ya nos está obligando a que estemos dentro de lo que indica aquí del registro de productores de producto, en la sección de envases. En el ministerio tenemos mucha información al respecto. Si no, nos podéis consultar, realizar la consulta a nuestro Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDACOA. Y
ahí deriva el que nosotros tengamos que digitalizar, que tenemos que subir una serie de documentación, tener claro nuestro volumen de envases, qué tipos de envases son los que ponemos en el mercado y qué volumen son los que ponemos en el mercado. Por otro lado, tendríamos lo que os decía respecto al desperdicio alimentario. Tenemos el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Este proyecto de ley, como pongo ahí, en junio del 2022, del año pasado, pues se aprobó por parte del Gobierno y en mayo de este año, como veis aquí en el Congreso de los Diputados, pues se aprobó. Como esto fue en mayo del 2023, después han venido unas elecciones, este proyecto de ley se encuentra paralizado. De todas maneras, lo tenemos que tener en cuenta, ya que en algún momento se llegará a aprobar. Y este proyecto de ley incluía, bueno, nos afecta a todos porque ya en el objeto de la legislación nos dice que son todas las actividades que se realicen en el territorio español de todos los agentes de la cadena alimentaria, es decir, nos aplica a todos, ¿vale? Y porque todas las actividades que se realicen dentro del Estado español, de España, y que se encuentren en la cadena alimentaria, es decir, de toda la cadena, nos va a afectar. Y que nos está, dentro de todo lo que nos dice este proyecto de ley, ¿qué incluye? Pues nos está hablando de nuevo, garantizar la trazabilidad de los productos donados. He puesto este caso en concreto, por ejemplo, y, perdón, en este caso, pues nos está hablando de un sistema de registro de entradas y salidas, ¿vale? Igual que, como os comentaba anteriormente, nosotros tenemos que tener clara la trazabilidad hacia atrás, la interna o intermedia y la de hacia adelante a nuestros clientes. En cuanto a las donaciones, es lo mismo, igual, es decir, tenemos que tener un sistema donde nosotros tengamos registrado, ya sea manual o informático, unas entradas y salidas y nos está pidiendo, nos va a pedir, más bien cuando se publique, disponer de un plan de aplicación para esta prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Vamos a tener que llevar un control y tener un plan diseñado que tenga en cuenta una serie de registros guardados durante un tiempo determinado. Como os comentaba al principio, como vamos a hablar después de la digitalización y de cómo poder realizar de una forma más ágil ese registro de contratos alimentarios, respecto de la ley de cadena alimentaria, lo que os quería comentar, perdón, es que esta ley es del 2013, es la 12/2013, y nos hablaba de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Aquí os he incluido, si accedemos al ministerio, que es lo que veríamos, que sería esto, y en este apartado, en el de la ley de la cadena alimentaria, si pinchamos, ahí tendremos toda la legislación que nos aplica, pues en algún momento dado necesitamos ver qué legislación es la aplicable respecto a ello. Como indica aquí, consolidada, sé que todos lo sabéis, pero por asegurarme, cuando nos pone consolidada es porque esta legislación, la 12/2013, como os voy a indicar ahora, se actualizó en el 2021 y cuando nos indica consolidada es porque ahí, en ese documento, si pinchamos, tendremos la del 2013, pero donde ya se ha incluido todos esos apartados o todo lo nuevo, toda la normativa nueva que, por ejemplo, en este caso surgió en la ley 16/2021. ¿Vale? Disponemos de las dos leyes, de la inicial del 2013 más la publicada posteriormente en el 2021, una serie de informes que están disponibles. Tenemos una nota divulgativa de 10 preguntas y respuestas, por si tenemos alguna duda, que os pongo ahí cuál sería el documento. Ahí tenéis muchas dudas, son 10, pero después os indicaré otro que es actualizado de este año y donde viene una mayor información. De todas maneras, como os comento, nos podéis escribir y consultar cualquier duda que os pueda surgir. Y después tendremos la web de la Agencia de Información y Control Alimentario, que ahí es donde se realiza el registro de los contratos alimentarios. Como os comentaba, esta ley 12/2013 eh, está actualizada en diciembre del 2021 con esta ley 16/2021. Pero en diciembre del 2022, que ya os he comentado que se publicaron distintas normativas para la industria alimentaria, pues el 20
se publicó el Real Decreto 1028-2022, perdón, que es el que ya nos establece, es el que nos aterriza cómo se debe hacer y a quién le aplica el registro de contratos alimentarios. Incluye este artículo que indica aquí, el 11 bis, que dice que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el que pone a disposición de un registro digital en el que se van a escribir estos contratos alimentarios, que se suscriben entre los productores primarios y las agrupaciones de estos y sus modificaciones. Como os comento, el registro, cuando accedes al registro, este sería el acceso por donde se tiene que acceder a través de la persona, de la empresa o persona autorizada. Y como os comentaba, pues en este registro de contratos alimentarios, en su artículo 1 ya nos comenta que el objeto es el poder desarrollar la organización y el funcionamiento de este registro en concreto que aparece en el artículo 11 bis, como os decía. ¿Cuál es el fin que tiene este registro de contratos alimentarios? ¿Por qué nos exigen ahora el disponer el registrar, el subir estos contratos? Pues el poder suministrar esta información que es necesaria para que se pueda comprobar el cumplimiento de esta ley de la cadena alimentaria, ¿vale? A través, pues como indica ahí, ¿no? De contratos alimentarios y sus modificaciones, anexos e información complementaria. Y que de esta forma se puedan realizar las comprobaciones pertinentes y se pueda revisar. Como os decía, en el artículo 4 de esta normativa nos indican qué sujetos están obligados y son pues los compradores de productos primarios, agrícolas y alimentarios, los compradores de agrupaciones de productos primarios también, los primeros compradores de leche cruda, en este caso es porque se diferencia porque hay una serie de requisitos específicos, y luego en el caso de ser un integrador, cuando hay un contrato de integración. ¿Quiénes no están sujetos a este registro de contratos alimentarios? Pues los contratos que se dan en las cooperativas, entre las cooperativas y sus socios, o en el caso de la leche cruda, perdón, como os comentaba, pues igual, entre la cooperativa y la o sociedad agraria y, y los productores de los que entregan esta leche cruda a estos socios. Asimismo, aquí os he reflejado, no hay que leerlo ni hay que verlo, pero simplemente porque sepáis que en este Real Decreto, como en los anteriores, decretos se incluyen las distintas definiciones para que quede claro, por ejemplo, qué es el productor primario, ¿vale? Persona física o jurídica cuya actividad ejerce la producción agrícola, ganadera, forestal o de pesca. ¿Qué son los productos agrícolas alimentarios? ¿Vale? Porque lo indica así en la legislación. Pues como pone aquí, son los productos enumerados en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. En la presentación os indico en este enlace, lleva a ese anexo 1, donde vienen reflejados estos productos agrícolas y alimentarios. O nos define qué es el comprador. Yo simplemente os he puesto unas definiciones, pero en la legislación, como siempre, siempre tenemos un apartado de definiciones para saber bien y tener claro cada uno de los conceptos. En cuanto al contrato alimentario, lo que nos dice es que es aquel en el que una de las partes se obliga frente a la otra, lo que indica ahí, a la venta de productos agrícolas o alimentarios, que serían los que están incluidos en el anexo 1 que hemos comentado, y esta se obliga por un precio cierto a hacer esa compraventa o el suministro de una forma continuada. Además de este contrato alimentario, vamos a ver en el registro también hay que incluir aquellos anexos e información complementaria que se podría adjuntar y que incluye pues lo que dice aquí, ¿no? Documentos que acompañen pero que sirvan pues para aclarar, para complementar y dar una mayor información en cuanto a ese contrato alimentario, pues pueden ser correos electrónicos, pueden ser albaranes, pueden ser una serie de documentación, de anexos que se puedan anexar, añadir a esos contratos alimentarios que vamos a registrar. Asimismo, aquí os pongo del Ministerio, nos indica, no hay un modelo tipo, a veces me han preguntado ahí a nuestro departamento de calidad y seguridad alimentaria, ¿existe un modelo tipo? No, no tenemos un modelo tipo
tipo. Lo único es que ya en el artículo 9.1 sí que nos dice cuál es el contenido mínimo que tienen que contener estos contratos. Yo os lo dejo ahí reflejado, no os lo voy a leer ahora completo, pero para que sepáis que en este artículo ya nos dice qué es lo mínimo que sí que debe de cumplir. Y así mismo nos indican qué contratos, cuáles tendrían una excepción y no sería necesario realizar, como por ejemplo los que indica ahí que sea un importe de una transacción inferior a 1.000 euros, o cuando se paga al contado de la factura lo acredite que sea inferior, o en el caso de, por ejemplo, de como pone aquí en el cuarto caso de entregas de los socios a los productores, de los productores a las cooperativas, en el caso en que los estatutos o ya se establezcan esas condiciones de contrato, ¿vale? Es decir, en la normativa ya nos dice cuáles no tendríamos que incluir. Asimismo, el objeto de la inscripción pues serían todos los contratos alimentarios de los sujetos que hemos dicho anteriormente que serían que están obligados, así como los productores y los productores primarios y ocupaciones de estos, incluyendo, como os decía, las modificaciones, anexos y bueno, y toda aquella información complementaria que se considere que sea relevante y que pueda ayudar a ese registro. El plazo, o sea, ¿cuándo se debe de inscribir? Pues en el artículo 6 ya nos lo dice, que siempre es antes de la entrega del producto. Y lo que sí que también tiene que quedar claro es que si hay una modificación en esas condiciones de contrato, que tienen que estar consensuadas por las dos partes, se tiene que actualizar y se tiene que subir siempre antes de que el producto al que le afecte esa modificación se haya entregado. La normativa nos dice unas fechas, pero desde el 30 de junio de este año ya es obligatorio este registro de contratos alimentarios y hay que escribir pues, lo que hemos comentado, el contrato, la información adicional y aquellas modificaciones si se produjeran. En el registro, en el artículo 8 simplemente lo que nos indica es el registro de estos contratos, que sepamos que son de naturaleza administrativa y es de carácter digital, por eso vamos a hablar después, nos van a hablar de la digitalización de los procesos, de los procesos administrativos, que el ámbito de este registro es de supervisión y de control, no es de acceso público, como comentaré posteriormente, solo puede acceder el comprador cuando realiza ese registro y de lo que ha registrado no tiene acceso a otros contratos o demás por estar registrado. Y no es para fines informativos ni estadísticos, ni se va a obtener información de ahí, simplemente es para su supervisión y control como se indica ahí. El artículo 9 simplemente nos dice cuál es la aplicación que en este registro de contratos alimentarios, cuáles son las funcionalidades, pero que como he comentado anteriormente es la inscripción de estos contratos y el que los sujetos que están obligados y que lo hayan registrado lo puedan comprobar, así como la Agencia de Información y Control Alimentario y las autoridades que estén designadas en cada una de las comunidades autónomas para llevar la consulta de estos contratos. Por último, simplemente indicar que sí que hay una serie de infracciones. Aquí os indico, pues, por ejemplo, las de que es una infracción leve el no cumplir con esta obligación de no estar en el registro de contratos y después habría sanciones graves, pero la leve ya sería el no estar inscrito en este registro. Y por último, comentar que, como os decía, cuando accedéis a este registro, en esta parte de preguntas frecuentes, en este link, disponéis de este documento de preguntas frecuentes del registro de contratos alimentarios que se va actualizando en la última vez de junio de este año. Y hay muchas preguntas que igual nos surgen, ahí se pueden ver reflejadas y, y están contestadas. Pues nada, aquí tenéis mis datos de contacto, aunque si llamáis a Fedacoba contactáis directamente, nos pasan con el departamento de calidad y que tenéis acceso para poder realizar cualquier consulta o duda. Vale, pues ahora a continuación nos va a hablar Bryce Méndez de la empresa Docutem, que es de dicha empresa, y nos va a hablar de la digitalización administrativa como motor de eficiencia en las compañías del sector alimentario.
Bryce, adelante, coméntanos qué nos quieres indicar al respecto. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Tenemos una pequeña presentación, con lo cual, bueno, voy a empezar a compartir, ¿vale? Para usarlo un poco de guía a la presentación. Vale, creo que ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, pones en modo presentación si quieres y ya está. Vale, yo creo que ahora esta pantalla completa es lo mejor, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues yo soy Bryce Méndez de la empresa Docuten. En Docuten llevamos 15 años en el mercado, ayudando a las empresas a digitalizarse con firma digital y factura electrónica en diversos sectores: textil, construcción, industrial, bancos, seguros. Tenemos muchos sectores, pero desde mayo hacia aquí, bueno, hemos puesto foco en el caso de uso de Laika porque, bueno, llevamos trabajando también con clientes del sector de alimentación 3 años y hemos visto aquí que la complejidad que tenía, pues la necesidad de firmar ese contrato por la parte del proveedor, por siendo un agricultor, por la empresa comprador y su envío, tenía cierta complejidad que se podía automatizar, ¿no? Con lo cual hemos puesto cierto foco, hemos desarrollado una solución específica para ello y es parte ahora de lo que vamos a contar. Nosotros, como es el sector agroalimentario a nivel de tecnologías, es que, bueno, ha innovado mucho en la parte de producción. Vosotros sabéis más que yo, tema de sensórica, tema de drones y demás, esta parte de producción. Luego, las empresas también han aumentado la presencia online, parte más de marketing, ¿no? Para posibilidad de vender o el posicionamiento. Pero hay otra pata también, que es la que nosotros conocemos más, que es toda la documentación, todo el papel que se genera fruto de su actividad, ¿no? Pues, la emisión de facturas, la recepción de facturas, la firma de documentación con proveedores o clientes, con trabajadores, etcétera. Y es justo en esa área en la que nosotros os vamos a contar un poco nuestra experiencia. El sector alimentario, como antes ya contamos, bueno, es un sector que tiene un gran poder de transformación, un impacto muy grande en la sociedad. Y entendemos que es por eso también por lo que todas estas normativas pues, intentan mejorarlo, ¿no? Controlar en algunas facetas y mejorar por la importancia que tiene pues, en la vida de cada uno, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Vemos que hay muchas herramientas complejas y demás, pero luego a veces parece que a lo mejor se pone el foco en muchos temas de innovación. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, por ejemplo, pero a veces se sigue moviendo el papel de un lado a otro y la necesidad de firmar un contrato con un proveedor a veces nos puede llevar 2 horas. Entre que vamos al sitio, se firma, volvemos, cuando con tecnología, un ordenador o un móvil se puede hacer en cuestión de 1 minuto de forma inmediata. Y es un poco ahora lo que vamos aquí a compartir con vosotros. Nosotros partimos de digitalizar 100% toda la documentación que pueda haber en una empresa. Usamos tecnologías de firma digital, a la parte de factura electrónica, y luego hay casos de uso muy concretos de este sector, como podrían ser la firma y registro automático de los contratos en Laika o la digitalización de firma también de las cartas de puerto CMR, ¿no? Cuando hacemos un transporte, esa documentación que tiene que firmar quien vende la mercancía, quien la transporta, quien la compra, quien la recibe, ¿no? Intentando poner ejemplos y explicando los casos de uso en este caso, está ahí este primer que he citado, que es las cartas de porte o CMR, si es a nivel internacional, ¿no? Europeo. Lo que vemos es que gestionar el papel para muchas empresas es importante. Es importante, por ejemplo, cuando lo ha firmado el que compra el receptor, poder recibir al momento ese papel, ¿no? Porque si se tarda, si ha habido un problema no se sabe. Muchas veces es necesario esa última firma para poder facturar, o en otros casos cuando hay una compañía de seguros o cualquier tipo de soporte de este estilo, sin esa documentación firmada no se puede aplicar, ¿no? Con lo cual,
El problema generado de la lentitud de mover el papel aquí de forma digital es un poco los problemas que más estamos viendo, ¿no? En este caso tenemos primeros clientes que lo están empezando a usar, en este caso el ENCE del sector de la leche, y es algo que no hay fecha, pero que se estima que a lo largo de 2025 el uso del ECMR, el CMR de forma digital, va a ser obligatorio. Firma laboral. Esto es otro caso de uso, justamente, de aplicar tecnologías de firma digital a documentación laboral. ¿Qué vemos? Por ejemplo, Grupo Eroski y otras referencias en el sector de alimentación, como puede ser Alicia y demás, firman de forma digital esta documentación, que puede ser un contrato de trabajo, cuando el trabajador no está en la oficina y está en otra oficina, no está en la oficina donde centralizada, digamos, y está fuera de oficina o en otra oficina, poder firmar rápido como móvil su contrato laboral genera que al momento pueda empezar a trabajar y no haya que esperar del transporte, el envío y recepción el formato contrato del contrato en formato papel. También hay muchos casos de uso como para la entrega de EPIs en un momento que se puede firmar en una tableta o casos de PRL o cuando hay que hacer envíos y firmas masivas del modelo 45, ¿no? Entonces, en casos de uso y muchas veces con la estacionalidad, ¿no? Es decir, cuando hay en ciertos sectores pues una contratación en ciertos periodos del año, este tiene todavía mucho más valor, ¿no? Firma comercial, que es cuando firmamos con clientes o proveedores. El caso de Laika es un caso concreto de ellos, ¿no? Al firmar el comprador con su proveedor, pues en este caso empresas, por ejemplo, como Danone, están usándolo para firmar esta documentación laboral, ¿no? Una parte el que vende puede firmar en su ordenador, la otra parte también ordenador o móvil, pero en lugar de tener que esperar días o semanas porque ese contrato llegue, en cuestión de minutos se envía y se firma, se puede tener esa documentación firmada, ¿no? Vale, el caso de uso, que antes ya Laura no explicaba de AICA, nosotros hemos puesto el foco desde mayo-junio, ya tenemos 70 clientes en este sector y 60% es de uso de AICA. El caso de uso que sería, por ejemplo, sector hortofrutícola, ¿no? Yo tengo que firmar con mi proveedor, que es un agricultor, el contrato. ¿Qué hacemos? Pues algo muy fácil. Se le envía un enlace para firmar, por ejemplo, un SMS, es decir, es algo tan simple como que yo recibo un SMS, pincho un enlace, hago un trazo biométrico y eso ya está firmado con todas las garantías legales. El comprador, el responsable de la posible sanción en AICA, firmaría en su ordenador, quizá con certificado digital, y Docutem automáticamente hace ese envío el AICA y recuperamos los justificantes, ¿no? El justificante de presentación y demás. La otra opción sería hacerlo en papel, o el agricultor tendría que venir a donde está el comprador desplazarse, es más tedioso. Como antes no, también se decía, en muchos sectores en los que yo no firmo un contrato cada 3 meses o cada año, sino que a veces los precios cambian y en cada entrega tengo que firmar documentación, pues el valor es mayor, ¿no? Por esa agilidad que nos da para firmar documentación, ¿no? Entonces, de forma rápida y demás, podemos cumplir con el registro de contratos de AICA y evitar esas sanciones, ¿no? Luego hay otros casos como emisión de facturas electrónicas, que lo viéramos al detalle, obligatorio desde 2015 en algunos casos y a partir de 2025 obligatorio si uno factura más de 8 millones y que no vale enviar un PDF, ¿no? Si no es requisito un formato avanzado de factura electrónica por ciertos canales, luego podemos entrar al detalle. Aquí clientes como Europlátano, por ejemplo, usan esto. Y la recepción de factura electrónica, ¿no? Que se automatiza, la recepción sea la factura en estos formatos avanzados XML o que un proveedor me puede enviar a mí un PDF por correo electrónico. Esto antes de la futura obligación, ¿no? Cuando haya la obligación de factura electrónica, ese PDF no sería una opción válida para enviar la factura. Entonces, bueno, diferentes casos de uso aplicando tecnologías parecidas, pero bueno, enfocándolo en sector según cada caso, ¿no? Firma digital, es decir, cuando nosotros usamos con firma digital, es igualmente válido que si lo firmamos en papel. Y además una firma digital siempre nos va a dar cierta validez que en papel, cierta garantía que en papel podemos no tener. Por ejemplo, con la firma digital tenemos la certeza que el documento no se ha modificado, que se garantiza la integridad del documento
Y tenemos las pruebas o evidencias, según cómo hagamos la firma, de saber quién ha sido el firmante, ¿no? Y esto de forma presencial o de forma remota. Si yo estoy con la persona y me firma, por ejemplo, en una tableta, o si se envía, como decía antes, por correo electrónico, por SMS, para hacer una firma. Por empezar a concretar un poco, porque la firma digital a veces puede suponer algo muy abstracto, ¿no? La legislación española europea en este caso define tres grandes niveles legales, ¿no? Una firma básica, que es firma simple, que se llama, es como un check cuando aceptamos en la web. Firma avanzada, que es la más usada, que puede ser que me mandan un código al móvil con un mensaje y pongo ese código y estoy firmando. Lo mismo que cuando hacemos una transferencia bancaria, ¿no? Pongo un código y confirmo esa transferencia, o sea, firmo esa transferencia. Luego la firma biométrica, que puede ser a través de una app, que a lo mejor en los bancos, en cierto se está diciendo, estamos habituados, pero en este caso es una app que se instala en un móvil o una tableta. Una firma biométrica sin tener que instalar nada, ¿no? Recibo un SMS, un enlace, hago el trazo y ya está, ¿no? Estas serían firmas muy fáciles de usar, sin fricción, porque en principio con ese enlace no habría nada que instalar. El caso de la app es asociada a presencialidad. Cuando voy a un sitio hay una tableta y firmo en ella, pero en los otros casos no habría que hacer instalación de app y son las más usadas, ¿no? Luego está también la posibilidad de firmar con un certificado, en este caso en la nube, o hacer firma automática con un certificado digital. Es decir, la empresa, si quiere hacer firmas automáticas, la posibilidad de configurarlo así, ¿no? Y luego hay un máximo nivel de firma cualificada, que es cuando usamos el DNI electrónico en el ordenador o cuando una autoridad de certificación, como nosotros podríamos ser, emitimos un certificado con la posibilidad de emitirlo de forma remota y luego ese certificado se usa para firmar, ¿no? Esto a veces las empresas lo usan más en ciertos contratos mercantiles, pero la que está más extendida, el 95% de las firmas realizadas suele ser la firma avanzada, porque es más fácil, genera menos fricción y a nivel de costes pues no tiene el coste, en este caso, del certificado, ¿no? Vale. Ámbito EIDAS es un reglamento europeo que también puede ser usado, en este caso, fuera de la Unión Europea. Y un poco aquí se resumen los tres niveles de firma legal que antes citaba los ejemplos, ¿no? Todos ellos se pueden usar, no es que uno vale y otro no, es un tema a nivel de garantías y de evidencias, ¿no? Pues la firma avanzada tiene más evidencias que la firma simple y la firma cualificada, pues al ser usado con un certificado que antes me han tenido que identificar, la carga de la prueba se invierte, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si la firma realizada es con un prestador de servicios de certificación, como sería DocuT, la firma avanzada tiene más valor en este caso, ¿no? Casos de uso, es decir, ¿qué se puede firmar con firma digital? Pues quitando algo cuando hay que elevarlo a público, es la notario, ciertos casos de uso, como sería casarse y alguno más, todos los documentos pueden ser firmados con firma digital. Nosotros encontramos en este sector, por ejemplo, que en el departamento financiero, un contrato de compra con proveedores, acuerdos de continuación, contratos con contratistas y contratos, bueno, en general, contratos con proveedores es lo que más se suele usar en este caso, también con clientes, ¿no? Luego, pues obviamente, pensando más en un departamento de ventas, nuevos contratos con clientes, ofertas que se envían, las propuestas, acuerdos también relativos a socios, aunque bueno, esto lo asocio más a tema mercantil, ¿no? A veces quizá la parte financiera y cualquier tipo de documentación intercambiar con clientes. Como antes también citaban, en recursos humanos, que es un departamento que suele haber mucha documentación y por nuestra experiencia, donde se firman muchos documentos digitalmente, contratos de trabajo, modelo 145, cuando hay una prórroga de un contrato, autorizaciones de cuentas, documentación, firmas relativas a vacaciones, cuando hay entregas de EPIs o cualquier documentación de PRL, ¿no? Y en el departamento legal, como antes también decíamos, está la parte societaria que antes citábamos, firma de retenciones honorarios, cuando hay que aprobar un documento, documentos de fusión de empresas o acuerdos de compra, contratos comerciales, ¿no? También la documentación de confidencialidad, ¿no? Los CNDAs. Al final, un poco la consecuencia de usar firma digital para gestionar documentación es que se quita el papel de la operativa diaria, no es necesario
en ningún caso que esa documentación se conserve en papel ni que se envíe en papel. Se pueden usar plantillas editables, lo cual garantiza que si hay un campo obligatorio, por ejemplo, a rellenar antes de firmar, ese campo se va a rellenar, si no, la plataforma no dejaría hacer la firma, se hace esa validación. Se pueden hacer envíos masivos, por ejemplo, el 145 en cierto momento del año a los trabajadores, es decir, el mismo documento a 100 envíos, por ejemplo. Luego, en cada documento puede haber uno o más firmantes. Pues uno puede firmar en su ordenador, otro con un código como veíamos. Los firmantes puede haber una norma que, por ejemplo, contrato laboral, firma trabajador y empresa y demás. A veces un contrato mercantil, si hay muchas partes, podemos poner que no haya esa dependencia, que cada uno firme cuando pueda. Por ejemplo, un contrato mercantil o un tema de socios, que hay bastantes firmantes. Es decir, esto no está acotado a reglas concretas en las firmas, ¿no? Obviamente aumenta la productividad de las empresas porque pueden estar pendientes de hacer su trabajo, no tanto de esta parte de gestión administrativa. Y cuando luego hay necesidad de hacer argumentación de forma inmediata, se puede buscar y acceder, ¿no? No hay necesidad de buscar en papel, que siempre es mucho más ineficiente. Estoy usando la búsqueda avanzada para hacer esas búsquedas. Vale, ahora hemos estado hablando bastante de usos de firma digital. Ahora mencionamos una parte de factura electrónica y luego volveremos a la parte de AICA, ¿vale? La factura electrónica, bueno, es un proceso que permite automatizar la parte de emisión de factura electrónica. También aquí, obviamente, esto está más extendido, no es necesario el uso de papel, ¿no? Yendo un poco a la parte legal, yo creo que lo más importante resaltar es que hay una ley de factura electrónica en España que permite que se use factura electrónica sin usar de papel. Desde 2015, si una factura de administración pública es obligatorio enviar factura electrónica, no vale un PDF, tiene que ser un formato XML llamado factura E y enviarlo a través de varios puntos de entrada. FACE es el más extendido. En julio de 2017 entra el suministro inmediato de información del IVA, ¿no? Que las empresas que facturen más de 6 millones tienen que enviar la información de las facturas que emiten y que reciben. Luego hay un paso más allá, que el subcontratista del contratista de administración pública también tiene que usar factura electrónica a través de un canal que se llama FACE B2B. Y la futura obligación de factura electrónica en España, que ya empieza a sonar bastante, bajo el amparo de la ley CREA y CRECE, ¿no? ¿Cuándo va a ser obligatorio la factura electrónica en España? Es decir, va a ser obligatorio un año después de la publicación del reglamento si facturas más de 8 millones, 2 años después para todas las empresas. Se estima que la publicación del reglamento, puede darse en marzo del año que viene, es decir, marzo 2024. Nosotros en Docutec estamos en los grupos de trabajo de factura electrónica con el gobierno y la última información que nos ha dado es esto, es aprobación reglamento en marzo de 2024, con lo cual la obligación sería en marzo de 2025 para esas empresas que facturen más de 8 millones y en marzo 2026 para todas las empresas. Esto es en España. Bueno, os puede sonar que en diversos países de Europa y Latinoamérica ya antes ya está en este momento de facturación electrónica. Aquí en principio se ha decidido hacer de forma escalonada. Más de 8 millones y el resto. Se estima eso, que más de 8 millones sería en marzo de 2025, el resto marzo de 2026. Dar un poco de detalle de qué es la factura electrónica, ¿no? Bueno, pues a día de hoy en España hay un formato que es un formato XML, hay como etiquetas, no es un formato PDF, versión 3.2.2, versión 3.2 la última. Se estima que para la futura obligación en España va a ser un formato muy parecido, tipo factura E. Y obviamente la emisión de factura electrónica puede ser integrado con el sistema que tenga cada empresa de facturación. Las más grandes pueden tener SAP, empresas, el RP Microsoft Dynamics o Navision o cualquier RP. Lo normal vía API es conectar esto y obviamente no tener que estar haciendo un trabajo manual cada vez que se decide hacer esta emisión. A día de hoy se pueden usar los canales como FACE o FACE 2 en España, canal PEPOL en europeo. Docutec, por ejemplo, somos un punto de acceso PEPOL y estamos conectados también con la red europea.
Y luego el caso que decía antes de si se factura público, a veces hay puntos de entrada particulares, ¿no? Parte de recepción. ¿Cómo entendemos nosotros la recepción de factura electrónica? Pues una empresa a día de hoy, los proveedores pueden querer enviarle un PDF por correo electrónico, la mayoría, o también en algunos casos, si ya están usando un formato de factura electrónica avanzado, pues a través de Docutent, por ejemplo, podría uno integrar tanto el PDF por correo como los otros y de manera transparente conectarlo con sus sistemas, ¿no? Esto nos permite que en tiempo real la factura esté integrada en el sistema, pendiente luego de flujos de validación y demás, quede indexado automáticamente, pendiente eso de las validaciones posteriores y en cualquier momento se puede acceder a estas facturas y hacer búsquedas, ¿no? Muchas veces vemos por experiencia que el proceso de recepción de facturas hace que sea muy lento, que las empresas a veces no puedan gestionarse adecuadamente y cumplir con sus plazos de pago, no por voluntad, sino por todo el proceso propio manual de recepción de facturas, ¿no? Entonces, esto de forma automática se puede integrar y trabajar de una forma mucho más eficiente en este caso, ¿no? Yendo pasos concretos de cómo sería un proceso de recepción de factura. El proveedor envía la factura pues, a través de un PDF por correo, la teclea en una web o si puede la envía a través de un formato avanzado por los canales que indicábamos. El receptor extrae los datos. Si es un PDF es más complicado, pero se puede hacer igual con técnicas de OCR. Se hacen esas validaciones que se puedan definir. Si no viene un campo, un ID de pedido de este estilo, se rechace. Validaciones sobre si de pedido y demás. Evita el trabajo manual de esas validaciones. Y si está correctamente, luego se da la opción de lanzar un flujo de validación por parte del receptor, ¿no? Y si está bien, pues se indexa en el RP y se sigue tramitando. Este flujo puede aplicar tanto, uno lo recibe en XML como con PDF y es un poco la forma de trabajar que nosotros proponemos. A veces la parte de validación puede ser realizada en el RP, pero hay veces que es más cómodo que una herramienta externa como Docutent porque es más flexible y se pueda configurar, ¿no? Bueno, y vamos aquí justamente a la propia parte de cumplir con el registro de contratos en el AICA. Cumplir con ello usando una herramienta como Docutent es tan simple como se envía el documento a firmar. Esto puede ser por la web o conectado con el RP que uno pueda tener. Firma el proveedor, por ejemplo, el agricultor firma el comprador y Docutent hace un envío de forma automática a Laika. No hay que ir a la web manualmente y hacerlo. Y luego se recupera ese comprobante. La firma digital, como decía antes, nos garantiza quién es el que firma ese documento. Luego hay evidencias para que no se niegue que lo ha recibido y que lo ha firmado y garantiza siempre en todo momento que el documento no se ha modificado, que es original, ¿no? En este caso, poder usar un prestador cualificado de servicios de confianza para ello nos da mayor garantías legales. Nosotros estamos en ese listado, con eso como prestador cualificado de servicios de confianza. Esto es independiente de si usamos una solución de firma simple, avanzado o cualificado, ¿no? Es un poco la homologación del proveedor. Los pasos concretos de nuestra solución para el contrato, para el registro de contratos alimentarios sería que nosotros, la empresa nos autoriza una vez inicialmente como persona autorizada para hacer esos envíos, nosotros ayudamos a poder hacer ese trámite, luego si hay conexión vía API se hace una integración desde la parte del RP, al principio habría que hacer una carga automática, en este caso también de la parte de los proveedores, de los proveedores para cargar el registro de Laika, y una vez enviado se obtiene el comprobante de registro, ¿no? Bueno, estos simplemente son los pasos que hay que hacer una vez al principio como el onboarding y bueno, obviamente nosotros a cada empresa le ayudamos para ello. Luego ya está todo automatizado. Obviamente, el Docutent como prestador de servicios cualificados de confianza se custodia la documentación al menos 5 años. Bueno, el AICA requiere 4, con lo cual cualquier necesidad de acceso posterior a este registro va a estar custodiado y podrán hacer búsqueda avanzada por los campos pues, del emisor del receptor, nombre, NIF
el correo electrónico cuando se envía, el nombre del contrato, bueno, todos los campos principales que pueden hacer búsquedas posteriormente. Y tengo aquí un vídeo que os voy a poner, con lo cual voy a compartir un momento el navegador para poder ver este vídeo, y es como una pequeña demo que nos ayuda, bueno, que nos ayuda a entender un poco más lo que os comentaba antes. Con lo cual vuelvo a compartir pantalla y comparto un segundo el navegador, ¿vale? Vale, creo que ahora se está viendo el navegador, con lo cual... vale, no tiene audio para poder un poco aprovecharlo para ir comentando. Esto sería un poco paso por paso cómo proponemos automatizar el registro de contratos alimentarios. Bueno, en este caso es un contrato que tendría dos firmas, ¿no? El comprador y el vendedor. A través de Qt se puede enviar un documento para firmar o una plantilla para rellenar, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de configurar plantillas. En este caso, las plantillas validarían los campos que indiquemos como obligatorios, ¿no? Que el propio registro de contratos, como se citaba antes, hay cierta documentación obligatoria. Entonces, podría llegar, por ejemplo, un documento al agricultor. Pues esto es la pantalla de Dokuten. Seleccionamos una plantilla, por ejemplo. Si tenemos el PDF, podríamos enviar. Le ponemos un nombre y luego aquí ponemos quién va a firmar, ¿no? Podríamos poner como esto un rol aprobador, es decir, alguien que revise el contrato antes de la primera firma para ver que está correcto. Y luego estaría el comprador y el productor primario, ¿no? Es decir, en segundo lugar el comprador, en tercer lugar el vendedor. Se pone la información relativa al CIF para luego la comunicación con el AICA y ya estaría. Entonces, en este caso, el primer caso, que va un poco rápido, el primer caso sería antes de la primera firma, que este rol validador, como es una plantilla, está rellenando los campos del propio documento. Esta es una plantilla que se puede reutilizar las veces que sean, ¿no? Y se rellenan los campos. Vale, el documento está rellenado, entonces le llega un segundo que es un poco rápido, le llega al vendedor, al agricultor, por ejemplo, un enlace diciéndole, se solicita la firma. Vemos un código de firma, pero es de una firma anterior. Rocío te solicita la firma, se pincha en el enlace, es decir, no es necesario haber configurado nada en el móvil ni tener siquiera el correo electrónico configurado en el móvil, porque nos encontramos que es bastante habitual. Se pincha este enlace y luego se ve en el móvil el documento. La primera vez hay que aceptar la protección de datos. Vemos el documento de más, se hace un trazo, si lo vemos correcto le damos a aceptar. Y en el SMS al móvil se nos avisa de que ya se ha firmado, ¿no? La firma del comprador, existe la posibilidad de configurarla como firma automática, como firma manual. Firma automática, se sube un certificado y no sería ninguna acción. Firma manual, como hace el agricultor, podía firmar por ejemplo, en su ordenador o también en su móvil. Y de esta forma el contrato ya tiene las dos firmas y ya automáticamente se envía a la parte del AICA. Se envía al AICA y se custodia la documentación al menos durante 4 años, siempre al menos durante 5 años en Dokuten. Bueno, yo creo que más o menos se ha entendido, ¿no? Sobre todo con las imágenes del móvil y demás, lo que sería un caso de uso de hacer, como proponemos resolver la solución del AICA con Dokuten. Con lo cual, si os parece, ahora dejo de compartir y sigo compartiendo la presentación. Ya me queda poco. Vale, esta es un poco la imagen que veíamos antes, ¿no? Puedo enviar yo un documento a firmar a través de estos campos con información propia del AICA, o podría conectar mi sistema vía API, vía conexión automática para que llegue a este documento. Se puede firmar con mensaje al móvil, como los antes, y hacer ese trazo biométrico. Esto es plenamente legal y en el AICA es lo que más vemos que se esté usando. Los pasos concretos que vemos nosotros para hacerlo del AICA y cómo la viabilidad, ¿no?, de resolverlos con Dokuten. Vale, hay un trámite manual al principio, un paso manual al principio, que es
darse de alta como comprador y representante legal en el AICA. Nosotros ayudamos a las empresas, pero hay que hacerlo una vez al principio y también para autorizar a Docuten a hacer esos envíos en su nombre. A partir de ahí, con Docuten, el resto puede ser automático. Dar de alta a los productores primarios, que se creen esos contratos mercantiles con el proveedor, con el agricultor, la firma del contrato por ambas partes, validar, revisar que todos los campos que definimos obligatorios se han rellenado, subida de cada uno de los contratos a la plataforma antes de la entrega de la mercancía, almacenar el justificante de registro de contratos, modificaciones y demás, es decir, todo lo que se firme que conlleve, ¿no? Entiendo, cambio de precios y que se envíe, y obviamente esa custodia de documentación y posible acceso posterior, ¿no? Uy, un segundo que le he dado. Entonces, bueno, sin Docuten, por ejemplo, es 100% manual, con Docuten se puede hacer de forma automática. Nosotros, como decía antes, tenemos cierta presencia ya en el sector alimentación y un poco fruto de este paso, fruto de esta experiencia, queríamos compartir con vosotros la experiencia con 2 clientes que además han comunicado públicamente que trabajan con nosotros, y para eso aquí daríamos paso a Ángel, para que, bueno, Ángel es la persona responsable de las implantaciones y del éxito de los clientes en Docuten, y nos puede contar un par de casos que serían Agroponiente y Leche Lance, ¿no? Yo creo que esa información es complementaria. Sí. Ángel, ¿estás por ahí? Sí, te escuchamos. Hola. Sí, me ¿Qué tal? escucháis, ¿no? Sí, perfectamente. Pues Sí, pues podemos empezar por Agroponiente, un poco cómo trabajaban, cómo trabajan con nosotros y demás. Ujú. Sí, bueno, Agroponiente es un cliente que integra con Docuten, es decir, que desde el ERP lanzan automáticamente los contratos a firmar a sus productores, a los agricultores con los que trabajan. Lo hacen a través de las plantillas que comentabas antes en la presentación, Bryce, es decir, las plantillas de los contratos de las diferentes sociedades que tienen, las tienen configuradas en Docuten, con lo cual envían los datos de los contratos, se forma ese contrato final con los datos y se envía a firmar al agricultor. Se le notifica a través de un SMS donde se incluye ese enlace que lo recibe y se firma, como decías, con el trazo de forma biométrica, decimos, y es de manera rápida. En aquellos casos en los que pues bueno, hay un grupo pequeño, ¿no?, de productores que pueden no firmar de esa forma, la alternativa que dan es recoger la firma presencial, que es otra de las cuestiones que se puede hacer con Docuten. Es decir, vienen los propios centros de entrega donde va el agricultor a entregar la mercancía, disponen de tabletas en donde recogen en ese momento la firma del contrato. Y lo mismo, ¿no? Igual se firma de una forma u otra, una vez recogida la firma, se registra automáticamente en ICA la información. Luego después sí que van haciendo las actualizaciones de los contratos. En este caso las actualizaciones son las facturas, donde va incluida esa información de precio, que antes también no se incluía. Y lo mismo, como ya se tiene el contrato marco registrado en ICA, se hace referencia al número de registro que asignó ICA en ese momento y se lanzan estas actualizaciones. Como digo, es un proceso para ellos pues, automático integrado desde el ERP 100% con Docuten. Y en el caso, ¿no?, comentabas dos casos a compartir. En este caso, ¿cuánto tiempo? Es decir, una de las dudas que tenemos nosotros es, bueno, a lo mejor un agricultor a veces no son tan tecnológicos y le podía costar o no usar una solución así. ¿Cómo fue un poco la adopción, la implantación en este caso, con la otra parte, ¿no? Con la parte, después de Agroponiente, con la parte del agricultor, porque firme, ¿no? Muy rápida. Lo cierto es que es muy rápida. Ya bueno, en su caso y de manera general, ¿no? Lo que vemos es que
el sector está más digitalizado de lo que quizá cabe pensar. Entre eso y que se le ponen también las cosas fáciles para que pueda hacerlo, pues el volumen de firma y el tiempo en el que se consiguen firmar los contratos y las facturas es muy rápido. Vale, luego estaría también aquí por compartir otro caso, otro sector un poco diferente ya de la asociación, ¿no? Pero sería el sector lácteo. En este caso también, ¿cómo era un poco su forma de trabajar y qué tiempos consiguieron cambiar, ¿no? En el papel o hacerlo así en digital? Sí, en el caso de Lence, Grupo Lence, que es sector lácteo, pues estaban funcionando plenamente con papel y demoraba días y perseguir, ¿no? Sobre todo es mucho tiempo dedicado del departamento de compras o administración en perseguir la firma para poder cumplir con los plazos. En este caso, no ha habido una integración entre los sistemas del cliente y Docoten, sino que también otra de las posibilidades que ofrece Docoten es a través de la web. Se veía en el vídeo que compartías, ahí se veía un caso individual, pero también se pueden hacer envíos masivos a firmar. Eh, Formando un sencillo Excel que nosotros también ayudamos, ¿no? a las empresas a poner en marcha, pero a través del formulario se puede subir un Excel con la información de todos los contratos que hay que firmar y se consigue el mismo efecto que si estuviesen integrados los sistemas, ¿no? Desde el ERP con Docoten. Entonces, en un solo acto envían decenas o cientos de contratos a firmar a los ganaderos en este caso. El tipo de firma varía respecto al que comentábamos antes, que era biométrico, ¿no? El caso de Agroponiente, aquí se envía a través de OTP. OTP también es otra de los tipos de firma que explicaste, Bryce, que es un código que se envía vía SMS y al que estamos habituados ya todos. Y lo mismo con esto, pues este cliente consiguió reducir la carga administrativa muy notablemente, ¿no? Que era lo que, aparte de cumplir con los plazos que marca la normativa, tenía mucha carga administrativa, que es lo que han logrado reducir y hacer el seguimiento y demás, pues es todo mucho más sencillo al haber introducido Rakuten. ¿Algún, además aquí también lo ha compartido, ¿no? María José, la CEO del Grupo Lence. ¿Alguna métrica que ellos puedan compartir y que han compartido de los ahorros que ven, ¿no? Del hecho de quitar el papel? Sí, lo estimaban en tiempo. A ver, dirías que no tengo Vale, el yo dato, creo que supongo lo que tú sé. lo estás viendo, Bryce. Sí, estaba en la presentación, ¿no? Ellos hablaban antes que para firmar 350 contratos necesitaban a lo mejor 2 meses de esfuerzo, por el tema que decías tú del seguimiento y demás, horas del personal de campo, administración y demás, y que a veces en 15 días naturales solo lo tienen firmado con un esfuerzo muy reducido, ¿no? Porque el tiempo de firmar es menor, ¿no? Entonces esto es, bueno, algunas cifras, que esto es la primera etapa, yo creo que se puede mejorar, pero eso sí, hay menos costes, pero es que las cosas se pueden hacer a otra velocidad que el papel a veces no nos lo permite, ¿no? Claro, hay que recordar que para el seguimiento también facilitamos haciendo un envío de recordatorios a aquellos productores que pueden no haber firmado en un primer momento la documentación, pues se establece un recordatorio para automáticamente, sin que tenga que intervenir tampoco ninguna persona de la empresa, del cliente, se le manda una nueva notificación recordándole que tiene documentación pendiente de firmar. ¿Cuál es el seguimiento? Es aún más sencillo. Bueno, si os parece, Laura y demás, preguntas y demás, nosotros era un poco bueno, la presentación que queríamos hacer así inicialmente. No parece, en el chat no nos han puesto ningún tipo de preguntas, pero bueno, si os surge alguna, ahora es el momento. De todas maneras, como iba a comentarlo posteriormente, esta grabación la tendréis disponible en nuestro canal de YouTube y lo podréis ver
con mayor tranquilidad toda la normativa que hemos indicado, así como todo lo que nos han explicado Bryce y Ángel. Y con tranquilidad nos contactáis, tanto a ellos si tenéis una duda respecto a ellos o cualquier duda legislativa a FEDACOA. ¿No surge ninguna duda? Sí, como decías Laura, nosotros, ¿no? Un correo, por ejemplo, ventas@docuten o al 981 26 96 85. Como os sintáis más cómodos, encantado de poder hablar con vosotros. El canal, preguntan ahí que qué canal es el canal de FEDACOA, ¿vale? En YouTube tenemos en FEDACOA un canal donde colgamos las jornadas formativas que realizamos, encuentros formativos, y ahí los vamos subiendo y lo podéis ver tranquilamente y preguntar. Pues nada, dar las gracias a los asistentes, dar las gracias por supuesto a Docuten, en especial a Bryce y a Ángel, por participar, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca por colaborar en estas jornadas formativas. Y nada, esperamos que hayan cumplido vuestras expectativas. Os enviaremos una encuesta de valoración en breve donde podéis indicarnos todo lo que queráis explicarnos o sugerencias de mejora. Y lo dicho, nos veremos en la próxima jornada y, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.